lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, cuando leía esta porción de la palabra, me preguntaba una y otra vez, ¿por qué Pablo decide escribir esta carta? Si bien vamos al Apocalipsis, vemos que Jesús dice que era una iglesia que amaba a Dios, que trabajaba arduamente y sin desmayar, pero que había perdido el primer amor. Y cuando leemos los primeros 3 capítulos de Efesios, vemos que Pablo está instruyéndolos en la doctrina, les habla, les afianza su identidad. Pablo les hace un resumen bien detallado de lo que es las bases de su fe. Pero después de estos primeros 3 capítulos, él empieza a hablar de la parte práctica, cómo podemos poner esta doctrina, ¿no? Esto que estamos leyendo, en el día a día. Y me parece impresionante porque esta iglesia, por llevarlo a una exageración, era una iglesia la más pagana, ¿sí? Y lo que habla, lo que dice el Apocalipsis, cuando Jesús se refiere a ellos, dice que ellos tenían autoridad para decirle a los falsos apóstoles, ustedes son unos mentirosos. Entonces, me llama mucho la atención cómo de ser paganos pasamos a eso por el poder de nuestro Dios. Sin embargo, él le hace algunas observaciones y podríamos pensar cómo estaba el corazón de esa iglesia, cómo está, y hablando de nosotros, cómo está nuestro corazón. Me gustaría que podamos seguir viendo esta primera parte de Efesios y también quisiera hablar algunas cuestiones. Por ejemplo, esta iglesia, como les decía, era pagana. En Hechos se nos cuenta que ellos eran un centro, esta iglesia era este lugar, era un centro cultural muy importante, había mucha idolatría, había un monumento a una diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Si lo buscan es un monumento muy, muy extravagante, muy llamativo, lo cual me llevaba a compararnos a nosotros con esta iglesia, ¿no? Cómo pasamos, como decía antes, de ser paganos, porque esa era, como decía en la palabra, nuestra vieja vida, y pasamos a tener tal posición en Cristo, ¿no? Cómo tiene nuestro Dios ese poder sobre las vidas. Con lo cual también pienso que nosotros no somos diferentes a lo que dice esta carta en Efesios. Me parece que lo que me gusta de la manera en cómo Pablo le escribe esta carta es que él los está mentoreando, los está, como decíamos hoy, coacheando, está como afirmándolos en su identidad. Y sin duda, yo creo que es un buen método, porque es una manera de afirmarnos, ¿no? Él no está diciendo, ustedes simplemente, no sé, el que está escuchando esta carta puede que sea o no sea hijo de Dios, o puede que entienda o no lo que está leyendo. No, si nosotros, sin conocer a Dios, leemos esta carta, directamente podemos conectar nuestro espíritu, nuestra esencia con el llamado que hace el Señor con esta palabra. O sea, nos está afirmando en quiénes somos, en quiénes éramos y en qué lugares estamos hoy posicionados como hijos de Dios. Y esto, como él dice, no por obras, porque para que nadie se gloríe esto, nosotros no podíamos hacer nada, simplemente es un don de Dios, ¿no? También me gustaría que viéramos la primera parte de esta carta, donde Pablo se presenta como un apóstol. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También vemos que
Pablo está aclarando, ¿no? Yo soy apóstol, pero no por mi mera voluntad, es por voluntad de Dios, ¿no? Qué bueno que él no se postuló o que él no estaba diciendo, che, yo quiero ser, no, él confiesa y cree fielmente que a él lo llamó a esa vocación el mismo Dios. Y también me gusta cuando él da ese saludo y dice, gracia y paz a vosotros, ¿no? Porque el orden de esas dos palabras nos muestra algo, y es que nosotros no podemos recibir paz, sino primeramente por gracia, ¿no? No tenemos manera de poder hacer algo para poder tener paz en este mundo. Si tenemos paz es por la obra que el Señor hizo, por lo que Él ya hizo, por lo que alguien hizo en nosotros, ¿no? Un hijo de Dios se caracteriza por tener paz en medio de situaciones muy difíciles, pero porque sus pensamientos están en Cristo. Entonces puede decir, bueno, el Señor está obrando, porque Él ya obró. Si recordamos la manera en cómo Jesús habla a sus discípulos y les dice, estén tranquilos, yo ya vencí el mundo. O sea, incluso Él no había ido ya a la cruz, pero Él ya diciendo, yo vencí el mundo. Entonces nosotros hoy tenemos paz por esa obra que Él hizo. Y bueno, como les decía, me encanta esta carta porque en los 3 primeros capítulos son toda una manera de realzar o de afirmar la identidad de esta iglesia, ¿no? Y qué importante es que independientemente de que nosotros como hijos podamos entender de dónde nos sacó nuestro Señor, porque es lo que vemos en esta porción de la palabra que les leí, ¿no? Como Él les dice, estaban antes haciendo lo que hacían los hijos de desobediencia, pero ahora por gracia no. Entonces, qué bueno es que como hijos podamos saber que independientemente de lo que hayamos hecho, ¿no? Ya sean obras muy escandalosas o no a los ojos de los hombres, para nuestro Dios la realidad es que todos necesitamos un Salvador, ¿no? Puede ser que estés en la peor circunstancia o no, pero nuestro Dios considera que todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos al Señor, a Jesús. Y a mí últimamente me está pasando esto que tengo 2 hijos y entiendo que aún siendo chiquitos, ellos necesitan un Salvador. Y constantemente le pido al Señor sabiduría para poder predicarles a ellos. Yo podría decir, no, todavía falta para predicarles, y no, entiendo de parte de Dios que ellos ya necesitan al Salvador, ¿no? Y me cuesta, confieso que me cuesta mucho, a veces digo, wow, Señor, realmente se necesita sabiduría de lo alto para poder predicarle a un niño, porque creemos que todo lo hacen por inocencia, y a mí me pasa, y le pido al Señor, y mientras le pido, me muestra gráficamente cómo mi hija, la más chiquita, la más grande, perdón, ya necesita un Salvador, porque la veo con frustraciones, con cosas, y no lo sabe manejar. Digo, wow, Señor, es verdad, ella lo necesita. Algo que entendemos por la palabra, pero que cuando vemos dicen, bueno, todavía no sabe, pero ella ya necesita un Salvador, al igual que su hermano. Entonces, el Señor me muestra gráficamente con sus acciones, cómo se comporta, los berrinches y demás. Eso es parte de su naturaleza caída, ¿no? Y escuchaba también un predicador que él dice que constantemente le toca hablar con personas que se consideran ateas, ¿no? Personas que dicen que no creen. Y él les dice, bueno, ok, pero ¿cómo haces para manejar tu culpa, ¿no? Porque la culpa es algo con lo que lidiamos todos, seas creyente o no, todos lidiamos con la culpa. Y él le hace esa pregunta que me parece muy sabia, ¿no? ¿Cómo lidias cómo tratas con tu culpa? Y acá estamos viendo también en esta carta que Jesús nos dio vida, ¿no? Cuando leemos esa porción, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, que esa culpa puede quedar atrás. Ahora puedo vivir bajo el nuevo nacimiento, como le titulé a esta prédica, a esta enseñanza. Ese nuevo nacimiento tiene que ver con esto, que la culpa hoy
yo ya la puedo dejar atrás, no porque yo pueda hacer algo, realmente no podemos hacer nada con la culpa o con esos pensamientos cuando pecamos, porque todos pecamos, pero ahora yo puedo tener paz y gracia y perdón de pecados por medio de Jesús. O sea que no tiene que ver conmigo, una vez más lo digo, no tiene que ver con lo que pueda hacer de bueno o no, o malo inclusive, tiene que ver con lo que Él ya hizo y con su gracia sobre nosotros. Pablo también está diciendo que una persona antes de reconocer que necesita un Salvador, se encuentra satisfaciendo sus deseos, ¿no? Esa era nuestra vieja naturaleza. Yo hacía lo que quería, mi hija hace lo que quiere, ¿no? Es muy gráfico. Yo hacía lo que quería, bien o no, si le gustaba el de al lado, no sé. Esa es nuestra naturaleza caída, complacer a nuestra carne. Pero cuando aparece Jesús en la ecuación, ¿no? Él vivifica nuestro espíritu. ¿Y cómo sabemos que lo hizo? Bueno, una manera que me parece que es clara es porque ahora me reconozco pecador, ¿no? ¿Y cómo sé que eso es cierto? Alguien me podría decir, bueno, sí, está bien, me mando una que otra cada tanto, no es tan grave como otros pecados. Y yo creo que mientras sigamos comparando un pecado con otro o viendo que nuestras fallas no son tan graves como las de al lado, más nos cuesta recibir el amor de Dios. Lo recibimos cuando nos reconocemos pecadores. Y por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, examíname, porque creo que no tenemos la capacidad para vernos pecadores, no podemos. Entonces esta oración es justamente eso, decir, Señor, creo que no estoy haciendo las cosas mal, pero examíname, ¿no? Si fuera el ejemplo. Y Pablo lo dice, ¿no? Tranqui, no van a poder. ¿Por qué? Porque esto es don de Dios. El don de la fe es ese que ese don es parte de decir, yo necesito un Salvador, ¿no? Entonces, si yo necesito un Salvador, como les decía antes, yo primeramente tuve que reconocerme pecadora. Es un don de Dios, ¿no? En el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 7, vemos que él dice, es don de Dios. Él nos da la capacidad, ese regalo, para poder ahora reconocerme como pecador. Porque yo recuerdo, yo no sé si, no puedo tener una fecha exacta cuando me convertí, pero algo que sí puedo decir es que fue como, no sé, ese día creo que me saqué una mochila y dije, wow, sigo a Jesús. Pero lo que pasó también en ese momento es que yo me reconocí pecadora. O sea, uno puede decir, ¿cómo reconociéndote pecadora te sientes feliz? Para mí ese fue el día más feliz de mi vida, pero porque eso no era algo que yo podía con mi entendimiento saber, es porque Él me lo reveló y me dio la capacidad de inclusive estar contenta, de decir, bueno, sé que está todo mal en mi vida, pero ahora sigo esta vida ya no sola, sino con un Dios que todo lo puede, que Él es perfecto, yo no. Y antes que operaba en mí, ¿no? Antes que operaba en los hijos en las personas que no conocen a Dios, bueno, operaba el espíritu de los hijos de desobediencia, pero ahora en nosotros opera quien, el Espíritu Santo, y se llama santo porque él tiene el ministerio de la santificación, ¿no? Este proceso en el que nos encontramos todos che, mirá, estás ahí medio, eso es parte del ministerio del Espíritu Santo en nosotros, no es que Él nos quiere bajonear ni nada del otro mundo, lo que quiere es que entremos en ese proceso de la santificación. Y es importante que si estamos lidiando con culpa, si estamos luchando con culpa, podamos discernir de dónde proviene esta culpa, porque está bien, ahora somos hijos, ¿no? Los que nos consideramos hijos, sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por consiguiente, es necesario que cada hijo se tome el trabajo de buscar el argumento bíblico de esa culpa que lo está perturbando. Porque la única manera de poder derribar esa culpa que tal vez no proviene de Dios es por medio de la verdad. La verdad es la única que puede derribar toda culpa que provenga de Satanás.
¿sí? Porque la culpa la culpa santa que proviene del Espíritu Santo es para vida, pero la otra es para muerte, ¿sí? Entonces hay que poder discernir en esa culpa, ¿dónde me pone? ¿En lugar de muerte o en realidad para poder avanzar en mi proceso de santificación? ¿Sí? Entonces, como seguíamos hablando, como veníamos hablando antes, esto no proviene de nosotros, sino es don de Dios, ¿no? Y esto no es por obras, sino para, ¿no? Así que voy a hacer un ejercicio y quiero que le pregunten al de al lado, ¿no? Esto entendiendo que somos no por obras, sino para. Pregúntale al de al lado, ¿para qué fui creado? No le respondan, ¿para qué fui creado? ¿No? No por obras, sino para, ¿no? Y me gustaría que vayamos, que me acompañen a Mateo 24:45. Algunos ya están respondiendo, me parece, no pudieron resistirse. No, no, pastor. Mateo 24:45. Y aquí, si quieren, en sus casas, dejo como tarea, si se puede decir, lean los versículos anteriores desde el 29. La venida del Hijo del Hombre titula mi Biblia, tal vez, no sé si las otras tienen lo mismo, las otras versiones. Pero nosotros vamos a leer desde el 45. Es una porción que está muy buena de cómo Jesús habla de esta venida. Y él dice en el 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Así que como hicieron una pregunta, ahora la van a responder. Le van a responder esa pregunta de ¿para qué fui creado? Para ser siervo de Jesús, según esta versión, según este versículo. Para ser siervo de Jesús, nacimos para eso. Y agrégale, para dar alimento a tiempo. Muy bien, porque ella repitió a tiempo. Y era lo que yo justamente iba a decir, a tiempo. Repitan eso, a tiempo. Y a mí me llama la atención esa última parte, ¿no? Cuando dice a tiempo. Y relaciono esa palabra tiempo con una parte que vamos a seguir leyendo, ¿no? Yo solo leímos el 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, a mí me llamaba la atención mucho la palabra a tiempo y la relacionaba con la palabra tardanza, que es lo que él le dice, lo que el Señor dice en el versículo 48, ¿no? Mi Señor tarda en venir. Y yo creo que nadie está diciéndole al de al lado, Jesús está tardando, ¿no? Yo creo que no decimos eso mucho. Pero evidentemente nuestro Señor, como Él nos conoce, Él dice que lo decimos en el corazón. Es probable que nosotros estemos diciendo esto, en otras versiones dice que estemos pensando esto, que nuestro Señor tarda. Y yo no creo que esto solo se refiera a la venida del Señor. Nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Entonces ya sea porque el Señor venga o yo parta con Él, yo voy a tener que rendirle cuentas a Él, todos, creyentes o no, todos nos vamos a presentar ante el Señor Jesucristo. Entonces, como hijos, ¿no? Que tengamos presente que podemos estar diciendo esto en nuestro corazón, que podemos tener estos pensamientos de, total, el Señor se está tardando con lo que pedí, o total, pareciera que se olvidó de mí, ¿no? Eso de este pensamiento de la tardanza del Señor. Y yo creo que uno de los síntomas
de este pensamiento en nosotros puede ser cuando nos distraemos, o andamos en el ocio, o negociamos con este mundo. En resumidas cuentas parece que nos confundimos o entramos en esta dicotomía de si soy o no soy, ¿no? Es como que soy, pero no soy. Soy acá, pero allá no tanto, ¿no? Y todo puede estar sucediendo por decir esto en mi corazón, ¿no? Y volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Esta necesidad que tenemos como hijos de examinar nuestro corazón, de pedirle al Señor que examine nuestro corazón, porque no tenemos la capacidad muchas veces para ver nuestro pecado. Y qué interesante, porque él acá dice que nos pone, ¿no? En el versículo 45, sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y yo creo que eso tiene mucha relación con las obras, ¿no? Que leíamos en Efesios, que estaban preparadas de antemano por Dios para que anduviéramos en ellas, ¿no? Él nos puso en un lugar para que hagamos las obras que Él ya pensó. Y es como que acá Él le está preguntando, nos puede estar preguntando a nosotros, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo las obras por las cuales yo te llamé, te convoqué? Eso es como podríamos hacernos un examen de corazón ahora y decir, las obras que estoy haciendo, ¿tienen que ver con el propósito al cual fui convocada? ¿No? Esa como que sea una pregunta para que nos llevemos a casa. Lo que estoy haciendo, con lo que gasto, invierto mi día, ¿tiene que ver con esas obras que el Señor ya pensó de antemano para mi vida? ¿No? Para nuestra iglesia, para nosotros como cuerpo. Y a mí me parece fuerte y gráfico la manera en cómo el Señor describe que cuando pensamos en nuestro corazón que el Señor se tarda por venir, Él dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Y yo creo que, bueno, acá nadie está usando la violencia con los hermanos, pero como nuestro Señor habla de las cuestiones del corazón, también es una manera de decir, no solo golpear, sino ignorar al del lado, ¿no? O cuando desestimamos porque no es de mi grupo de favoritos, o no sé, cada uno sabe que no se necesita violentar físicamente a alguien para hacerle daño, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos con eso? Porque si estamos en esas obras, puede ser que volvamos al punto, ¿no? Estamos pensando en nuestro corazón que el Señor tarda, ¿no? Esa es como que podríamos decir que eso conecta con nuestra naturaleza caída, con esa que dice Pablo que ya no tenemos. Porque me encanta Pablo, porque él no dice, y capaz que todavía están en un vaivén, no, él dice que ya eso quedó atrás. Entonces, si eso ya quedó atrás en lo espiritual, tal vez nosotros estamos volviendo a esas obras, no porque no seamos hijos, sino porque estamos pensando esto en el corazón. Y el Señor nos deja esta porción para decir, bueno, examínense y piensen en dónde cayeron, en dónde están tal vez golpeando a un hermano, maltratando al otro, para poder volver a las obras que sí te llamé a hacer, ¿no? Y con nuestro subgrupo de mujeres estamos hablando mucho de los tesoros en el corazón. Y eso también hace parte, esta pregunta, ¿no? Esta frase que el Señor dice, ¿no? Mi Señor tarda en venir. También tiene que ver con lo que hoy es nuestro tesoro en el corazón, ¿no? Si sigo pensando eso, capaz que si estoy pensando eso, tal vez tiene que ver con lo que yo me manejo hoy diariamente, pero por la vista, ¿no? O sea, cómo lo natural puede afectarme en lo espiritual. Porque volvemos al punto, ¿no? Nuestro Señor está hablando de las cuestiones que pasan en nuestro corazón y nosotros muchas veces nos manejamos por lo natural y dejamos que eso natural, esa circunstancia que para mí es como catastrófica, me afecte y me caiga en el corazón y vuelva a decir, bueno, tal vez tengo que bajar un poco porque necesito resolver lo que a mi vista está mal, ¿no? Hay una canción de Santiago Benavides que habla de la semilla de mostaza, que justo hoy ministrabas eso. Y
me parece, es una canción que le escribió a su hija porque su hija se quejaba porque estaban creciendo y ella no crecía tanto, entonces él les compone una canción con respecto a esta metáfora de la semilla de mostaza. Y él usa una frase en esa canción que me parece muy poética, que dice, su lógica divina inesperada, ¿no? Eso que para nuestros ojos está mal, que es algo catastrófico, para el Señor puede ser eso que te va a catapultar a su lógica divina inesperada, ¿no? Y a mí me gusta cómo nuestro Señor lo grafica en una parábola que está en Mateo 25-24, muy conocida, la parábola de los talentos. Voy a leerla rápidamente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque aquel que tiene se le dará y tendrá más, y aquel que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Leemos hasta ahí. Mucho para decir de esta parábola, pero yo quería que nos centráramos en la parte donde este hombre que recibe un solo talento dice, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. A mí me hace recordar esa lógica divina inesperada, ¿no? Eso que nosotros creemos que no va a pasar nada bueno de ahí y el Señor dice, yo de ahí voy a sacar algo muy bueno. Y algo gráfico y tan palpable es lo que pasó en la cruz, ¿no? Para los que eran sus discípulos o los que los seguían después de lo que pasó en esa cruz fue como listo, acá chao, acá no pasó nada. Y desde ese día hasta hoy no se ha parado de predicar el Evangelio de Cristo. O sea, lo que fue esa muerte, a los 3 días fue la resurrección. ¿Y qué nos escandaliza de nuestra situación, ¿no? Por lo que podamos estar pasando? ¿No? Es pura lógica divina inesperada, pero también pensaba en esta parábola, ¿no? Entendiendo un poco el contexto. Los talentos acá no se refiere a las habilidades o las capacidades que tengamos o lo que nos haya dado Dios. El Señor se estaba refiriendo a una medida de peso, como decir algo, un pedazo de cobre, un pedazo de plata, ¿no? En este caso eran 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Y qué interesante porque este hombre que recibe un solo talento, le dice, tuve miedo y enterré tu talento. Y yo pensaba, ¿por qué en vez de enterrar el miedo, enterró el talento? ¿No? ¿Por qué nosotros en vez de ver esa situación que no nos agrada, la enterramos y avanzamos con lo que sí nos dio el Señor, ¿no? Una manera de poder, porque acá el tema es que el Señor, todo lo que tenemos viene de mano de Él, ¿no? Eso creo que lo entendemos.
todo lo que tengamos, todo, sea material o habilidades o dones, y en este caso sí hablando ya de lo espiritual, y si bien esta parábola hablaba de un peso, nosotros lo podemos trasladar a lo que recibimos de parte de Dios, porque la palabra dice que toda dádiva y don perfecto viene de la mano de Él. Entonces, todo lo que tienes hoy, habilidades, ya sea para lo que sea, o algo que hayas aprendido, viene de la mano del Señor. Y Él no te lo dio para que digas, uy, mira qué lindo que está ahí en la pared y se ve bien. No, acá Él dice que Él pide intereses, que Él lo da para que sea multiplicado, ¿no? Entonces, que podamos ver que todo lo que tenemos es para Él, no para nosotros, y que Él nos va a pedir cuentas de qué hicimos con ese talento, sí, hablando del talento, de las habilidades o las capacidades que el Señor nos dio. ¿Qué hicimos con eso? ¿No? Y yo creo que acá hay algo que es interesante también hablando de esta parábola, que este hombre que vino con todas sus excusas, ¿no? Bueno, Señor, yo tenía miedo y demás. Yo creo que él creía que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Tal vez en su interior podía dudar, pero él dijo, no, mira, yo te doy lo que es tuyo, acá te lo doy. Y volvemos a este tema del corazón engañoso, ¿no? Cuando creemos que estamos haciendo lo correcto y en realidad estamos escondiéndonos porque tenemos miedo, o porque creemos que no va a salir como queremos, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo con esa habilidad? Así sea que me haya dado una sola cosa, ¿no? Porque él no dice que ahí se estaban promoviendo todos, dame a mí 5, a mí dame 2, yo soy mejor, dame 5. No, él dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. O sea, que el Señor sabe lo que te dio. Y Él sabe que lo que te dio puede ser usado por Él y que lo puedes multiplicar, ¿no? Siempre que lo que hagamos esté ceñido a la voluntad del Padre, ceñido a su palabra. Y que también recordemos que su bendición no añade tristeza. Y que si estamos con tristeza, podamos nuevamente, ¿no?, hacer uso de nuestra relación con el Señor y pedirle que nos examine, que es el examinarnos sea como lo es al músculo del ejercicio, algo constante. Tiene que ser constante en nosotros el pedirle al Señor que nos examine. No confiemos en nuestro corazón engañoso, no confiemos porque finalmente nos va a llevar a eso, a escondernos. Y lo que sí tenemos que confiar es en lo que dice el Señor en la palabra, en lo que Él sí dijo que hiciéramos. Porque después, aparte de lo que Él no dijo que hiciéramos, lo que vamos a estar es experimentando cansancio, ¿no? Y hay una palabra, el Señor dice que cuando sus discípulos le encontraron, cuando Él tuvo esa conversación con la samaritana, los discípulos le preguntaron, ¿qué estabas comiendo? Y Él dijo, no, yo estaba haciendo la voluntad de mi Padre. Y tengamos en cuenta, para que también nos sirva de examen del corazón, que cuando estamos cansados, tiene que ver porque estamos haciendo las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, lo que tiene que ver con la avaricia, lo que añoramos acá en la tierra, porque la voluntad del Padre, dice su palabra y lo dijo Jesús, es un alimento para nosotros, o sea, nos nutre, no nos va a traer cansancio. Cuando vengan esos cansancios, podamos hacer eso, ¿no? Pedirle al Señor que nos examine y poder, eso sí, enterrarlo. Y el don y la habilidad y todo lo que nos dio, seguirlo poniendo a su servicio, para que Él lo haga crecer. Y pensaba, no es casualidad que el Señor le habla primeramente a esta iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Fue la primera que les habló. Era una iglesia entonces relevante. No podemos decir, bueno, eligió a una y a otra. No, le habló a esta de primero, ¿no? A mí me hace ruido. Me parece que era una iglesia relevante más allá de lo que él le dijo que no le agradaba, porque en realidad solo a una no le dijo nada, pero a todas les dijo algo. Y es por esto, ¿no? Pensaba en la lógica del Señor. O sea, lo que ellos pasaron de ser los más paganos a ser amadores del Señor, dejaron todas sus estatuas para trabajar arduamente por el nombre de Jesús sin desmayar.
Pero el Señor les dice que dejaron su primer amor. Tal vez empezaron en su corazón a pensar, el Señor tarda. Y yo creo que esto nos tiene que llevar a recordar que una y otra vez tenemos que ver de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos está llevando hoy. Que yo antes hacía lo que me placía, lo que quería mi carne, y que ahora no hago lo que yo quiero, sino que ahora hago lo que Él me pide que haga, y que esas obras me nutren, me dan alimento. No tiene que ver con que lo haga bien o lo haga mal, lo va a hacer Él. Entonces eso, como dijo Jesús, esas obras van a ser de nutrición. Las otras obras lo único que van a traer es cansancio. Pero que como el Señor nos decía, ¿no? Que en vez de estar golpeando a los consiervos, estemos amando a los consiervos, a nuestros hermanos. Que en vez de estar tomando y comiendo y bebiendo con los borrachos, que es algo muy gráfico, estemos en realidad haciendo esas obras que el Señor nos llamó, y que en nuestro corazón digamos: Maranata, ven Señor Jesús, y que si el Señor se tarda o todavía me tiene en esta tierra, que yo pueda en realidad ser ese alimento a tiempo para el que está al lado, que yo pueda, porque para eso fui creado, y que nos encontremos en ellas, porque Cristo ascendió al cielo, pero en su palabra dice que su cuerpo es la iglesia, y la iglesia de Cristo está acá sentada, y Él nos está pidiendo que seamos el cielo acá en la tierra, que nos encontremos en esas obras, manifestando el amor de nuestro Señor, por el amor que Él ya nos tuvo primeramente a nosotros. ¿Sí? Bueno, oramos, hermanos. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, por esta mañana gloriosa en la que te podemos venir a alabar, a recibir de tu palabra, a recordar, Señor, una vez más de dónde nos has sacado, Señor, y en los lugares donde hoy, como hijos tuyos, nos encontramos. No por obra, Señor, sino porque fue don tuyo. A ti te plació, Señor, llamarnos, encontrarnos en esta mañana aquí. Gracias, Señor, porque es para tu gloria, no por nosotros. Te pedimos, Señor, que examines nuestros corazones. Señor, te damos toda la libertad para que nos muestres aquellas cosas en las que hoy estamos pensando que tú estás tardando, Señor, y que inclusive si estamos enterrando nuestros dones, nuestras capacidades, todo lo que tú nos has dado, Señor, que podamos tener hoy, por medio de tu Espíritu Santo, la capacidad para levantarnos, Señor, para enterrar entonces sí el miedo, eso que nos dice que no podemos, eso que el otro nos dice que no puedo, oh Señor, que eso sí lo enterremos, y que tus talentos, las habilidades, todo lo que nos diste, Señor, nos encontremos haciendo, Señor, y multiplicando, reproduciendo en otros, Padre, mentoreando a otros, acompañando a otros, siendo el alimento a tiempo de otros, Señor. Y que en mi corazón yo pueda decir: ven, Señor Jesús, ven que yo te estoy esperando, Padre, y estoy haciendo lo que tú me llamaste a hacer. Oh Padre, yo te pido que esta palabra se siembre en los corazones de mis hermanos, que la puedan poner por obras, que como decía Pablo, esta hermosa doctrina, Señor, que tú nos das, es para hacerla día a día en nuestras casas, Señor, con nuestros hijos, ministrando a nuestros hijos, a la gente que no te conoce, Señor, porque tú viniste a dar vida, Señor, y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nosotros, que sigas levantándonos como una iglesia entendida de los tiempos, no una iglesia que piensa que tú tardas, no, Señor, que tú eres un Dios de misericordia y por eso nos prolongas cada día, Señor, para seguir siendo luz acá en esta tierra, para seguir manifestando tu reino en esta ciudad, Señor, y donde tú nos quieras poner. Gracias te damos por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta mañana y todo te lo entregamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.